impasible, casi como una estatua. Así encaró hoy la infanta Cristina, infanta de España, hija del rey, su primera jornada sentada en el banquillo de los acusados. La Fiscalía del Estado ha puesto toda su artillería a favor de la causa de la infanta para tratar de evitarle un trance histórico. Pablo Carballo, muy buenas noches. Buenas noches. La infanta llegaba a primera hora de la mañana a las instalaciones judiciales acompañada de su marido Iñaki Urdangarín. Sí, eran las 8:15 cuando los veíamos bajar de ese vehículo de forma conjunta, Iñaki Urdangarín y, como apuntaba su esposa, Cristina de Borbón y de Grecia, compartiendo el mismo vehículo en la parte trasera ambos, y Iñaki Urdangarín le cedía la entrada en las instalaciones judiciales, como enseguida vamos a ver el paso delante a su esposa. Bueno, la novedad del juicio, de esta primera sesión, es que el fiscal ha presentado un nuevo informe elaborado por Gómez Mourelo, jefa de la Unidad Central de Coordinación en materia de delitos contra Hacienda, con fecha de noviembre del 2015, en el que se avala que la infanta no cometió delito fiscal. El tribunal lo ha admitido ya como prueba. Defensa, Fiscalía y Hacienda han pedido que se aplique la doctrina Botín a la infanta. Bueno, y en la estrategia de la Abogacía del Estado para evitar que el procesamiento de la infanta siga adelante, ha llamado la atención un punto en el que hacía referencia a una de las campañas más míticas de la agencia tributaria, aquella que llevaba como eslogan Hacienda somos todos. Como he dicho anteriormente, la claridad del Tribunal Supremo deja el alcance de la frase publicitaria Hacienda somos todos exclusivamente a la publicidad. Y una imagen hoy, la de Artur Mas, recogiendo su despacho que pasará a ocupar Carles Puigdemont. Mañana va a ser investido a partir de las 7 nuevo presidente de una Generalitat que va a tener a Oriol Junqueras, al líder de Esquerra, como vicepresidente. Mariano Rajoy es un presidente en funciones, por tanto hace declaraciones en funciones. No me interesa lo que diga un proyecto que se acaba, me interesa lo que diga el proyecto que tenga que venir, si es que tiene que venir alguno, porque de momento los deberes que hemos hecho en Cataluña, en España creo que aún no los han hecho. Y nos vamos a detener también en Galicia que espera cerrar este 2015 que dejamos a la puerta con un crecimiento del PIB en torno al 2,2%. Pero ¿qué sectores despuntan? ¿Qué nuevos sectores estratégicos tiene en su futuro más próximo nuestra comunidad? Enseguida se lo desvelamos en un lunes en el que la verdad que todo parece secundario, porque 3 días después de haber cumplido 69 años y de haber presentado un nuevo disco, el cáncer se llevaba a David Bowie. Cuatro piojos se sacó. 1, 2, 3 y 4. A la cidita la reina que nunca se peina. Bueno, pues jornada histórica, efectivamente, la que hoy se vivía en Palma de Mallorca. Por vez primera, la hija de un rey de España se ha sentado en el banquillo de los acusados. Enseguida entraremos en los detalles de esta jornada, pero en este primer Vía V del año queríamos depositar la mirada aquí en nuestro país, en Galicia, y más concretamente en la economía gallega, partiendo de ese dato que adelantaba Pablo Carballo, ese 2,2% del Producto Interior Bruto que se calcula que crecerá la economía española cuando se cierre el ejercicio, la economía gallega cuando se cierre el ejercicio del año 2015. Para ello, hemos convocado aquí en nuestra mesa, en la mesa del Vía V, en la redacción central de La Voz de Galicia, a Manuel Lago, muy buena noite. Buenas noches, Fernando. Carmela Sánchez, muy buena noite. Muy buena noite. Jorge González Gurriarán, muy buenas noches. Buenas noches. Julio Sequeiros, muy buenas noches. Fernanda. José Carlos Arias, muy buena noite también. Empezamos por los datos generales de la macroeconomía. Siempre decimos que hablamos efectivamente de macroeconomía. Habrá gente que no se sienta identificada con estas cifras, pero estos son las cifras redondas, las cifras gordas, los datos gruesos de lo que sucede desde el punto de vista económico en este país.
Tasa de paro es del 17,7% al tercer trimestre del 2015. Son casi 4 puntos menos que en el mismo periodo del 2014. Número de parados han crecido, sin embargo, en el mes de diciembre un 1,62% respecto al anterior mes. Producto Interior Bruto. Todavía a la espera de conocer los datos definitivos del 2015, todo hace prever que la subida esté entre el 2,1 y el 2,2%. Índice de producción industrial. Aumenta un 3,7%. Exportaciones siguen la senda del crecimiento. En el último mes del que tenemos datos, octubre del 2015, la subida era del 10%. Importaciones crecen un 2,9%. Precio de la vivienda. Después de años continuos de caídas, este 2015 han experimentado un repunte del 2,5% en el tercer trimestre del pasado año. Tasa de riesgo de pobreza afecta al 16,41% de la población gallega. Bueno, pues algunos datos para empezar a debatir. Y la primera pregunta, Manuel Lago, empiezo por ti. Deixamos atrás a crise económica e, en calquer caso, se é así, como vai ser esta Galicia post-crisis? Eu creo que deixamos atrás a recesión, pero non a crise. Porque se isto no que estamos vivindo xa non é a crise, se unha tasa de paro do 17%, se o nivel de desigualdade e de pobreza laboral no que vivimos non se considera crise, se considera normal, pois efectivamente a xestión da recesión foi unha estafa. A economía galega saiu da recesión, claramente, aínda que é certo que claramente por detrás da media española vamos máis retrasados, vamos máis lentos que a media española, pero para sair da crise aínda nos falta moitísimo tempo, non? Sair da crise é volver a ter, a lo menos, os niveis de emprego, de bienestar, de orzamento público, de gasto sanitario, de prestación por desemprego, de salarios, de expectativa vital que tiñamos no ano 2007, no ano 2008. Por lo tanto, titular para ti, saímos da recesión, pero aínda estamos sumersidos na crise. Na crise. E como sería, tamén pido un titular, porque tenemos ocasión de profundizar un pouco, como sería ese escenario, esa Galicia post-crise? A Galicia que sae da recesión, no? É unha Galicia máis pobre, máis desigual, máis injusta, máis feble, algo máis insolidaria e con un nivel de prestación de servizos públicos moi por baixo do que había. E sobre esos elementos objetivos, digamos, cuantificables, medibles, en porcentaxes, hai algo máis, non? E é, creo eu, un cambio na expectativa das persoas que incorporaron, digamos, no seu universo mental dúas ideas. Primeiro, o medo, a inseguridade. Hai persoas que pensaron que sempre iban a estar traballando na súa empresa, no seu sector, mesmo na universidade, digamos, pois hai xente que ten medo de que vai pasar co seu emprego. E a segunda idea de que este país, o país no que van a vivir as novas xeracións, os nosos fillos e fillas, vai ser peor, van vivir peor, van ter menos dereitos sociais e laborais dos que tiñamos dende logo no ano 2009. Xosé Carlos Arias, deixamos atrás a crise, a recesión, perdón, non a crise, e como é esta Galicia post-recesión? Estou de acordo con moitas das cousas que estaba dicindo Manolo. Eu creo que unha referencia fundamental que quizá deberíamos de ter sería a recuperación, cando menos, do nivel de PIB do ano 2007-2008, non? E iso aínda en España e en Galicia está por conquerir, ainda nos faltan 3 ou 4 puntos para acadalo. E hai que recordar, ademais, que a maioría dos países do noso entorno, dentro de Europa, xa non digamos Estados Unidos ou no Reino Unido, fora da Unión Europea, non? Ou fora da Eurozona, no caso do Reino Unido, acadaron ese nivel que tiña no ano 2008 hai 3 ou 4 anos. Por exemplo, Francia, que é un país que sempre está sinalado, país que necesita reformas, que nunca as fai, etc. É un país que acadou ese nivel e o deixou bastante atrás hai 3 anos xa, ou hai 2 anos e medio, non? Creo que nos falta aínda recorrido, o que non quere decir que non sepamos aproveitar o momento de crecemento que ten moito que ver cun contexto exterior que foi favorable
que foi favorable e que agora non sabemos exactamente o que vai a ser, non? Que foi un vento de cola, por utilizar a expresión máis convencional, non? Que moitas veces a que se recurre, un vento de cola moi importante que ten que ver co baixo precio das materias primas, sobre todo o que ten que ver co petróleo, coa política do Banco Central Europeo, con os tipos de intereses históricamente baixos e cun tipo de cambio do euro que neste caso foi bastante favorable para a dinámica das exportacións. Cales serían as cicatrices, José Carlos, destes anos terribles? Eu creo que as cicatrices son sobre todo no corpo social, eu que tamén estou de acordo con esta descripción, comparte polo menos a descripción que fai Manolo Lago. Con cal non estarías, con que parte non estás de acordo? Bueno, quizá porque na súa descripción, digamos, aparecen, solamente din, querido Manolo, nada máis que notas absolutamente negativas, que para min son as que siguen mandando. Pero tamén é verdad que 7 anos despois, o cal para min é moi importante, para min é moi importante que estemos falando de que 7, 8 anos despois ainda non recuperáramos en moitos aspectos, sobre todo en calidade de vida, non se parece en nada isto o que había no ano 2008, non? Isto é claramente unha década perdida. Non? Esperemos que non chegue unha xeneración, pero unha década perdida. Pero as cicatrices polas que me preguntas, eu creo que efectivamente teñen moito que ver co crecemento moi importante da desigualdade, que é un fenómeno universal, non é algo que nos atinga solamente a nós, co deterioro moi importante de algúns servicios sociales básicos e, na miña opinión, tamén coa aparición, estou falando, estos serían factores sociales, algo que non mencionou nada, que non se mencionou hasta agora, algo que para min é moi importante e é que neste proceso de obsesión polos obxectivos fiscais, pola consolidación fiscal, todo isto, non? Que puido ter un sentido en un determinado momento, pero levado ao extremo que se levou, creo que nos deixamos polo medio algunhas cuestións que van ser moi importantes, que son moi importantes para reconstruir o modelo productivo que necesitamos non no corto, sino no medio prazo. E isto creo que ten un coste xa non solamente no corpo social, sino sobre as posibilidades de crecemento sostido no longo prazo. Carmela, deixamos atrás a crise, deixamos atrás a recesión e esas cicatrices polas que estou preguntando. Penso que non deixamos atrás a crise. Comparto casi todo o que dixeron os compañeiros de mesa. A crise foi moi forte e deixa unha Galicia moito máis debilitada, como xa se dixo aquí, con máis desemprego, máis desigualdade, máis pobreza, e creo que tamén deixa a Galicia moi debilitada nos sectores tradicionais, o sector agrario, en particular a crise que está vivindo o sector gandeiro, que non é dos últimos tempos, sino que xa vende moi atrás, igualmente no sector pesqueiro, e eu me centraría fundamentalmente no desemprego, que creo que é unha das principais cicatrices e que ten consecuencias especialmente graves para o conxunto da poboación e aínda máis para a poboación nova, non? Temos unha taxa de desemprego juvenil de case o 30%, co cal moita xente nova e ben formada se ten que marchar. Había outro xeito de facer as cousas? Seguramente sí, é difícil porque evidentemente esta crise non afectou só a Galicia, non? O contexto, bueno, pois nos últimos tempos parece máis favorable e é positivo que eses indicadores macroeconómicos apunten recuperación, pero falta moito traballo por facer. Xosé Carlos Arias falaba da década perdida, estou totalmente de acordo e penso que tardaremos moito máis dunha década en recuperar os niveis de actividade económica. Moitos dereitos sociais, o desenvolvemento do estado do benestar, penso que son en parte irrecuperables xa. Seguramente as políticas podían ser máis activas, non? Por exemplo, con o nivel de desemprego que temos neste país, a maior parte do esforzo vai á protección aos desempregados, que creo que é o básico, o primeiro, atender a esa poboación, pero casi non se fai nada en políticas activas de emprego. Non é só formar aos traballadores, sino buscar alternativas para esa poboación. E non é un problema só da crise actual, que é un problema estrutural. Julio Sequeiros. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, vamos a ver, yo estoy de acuerdo básicamente con lo que se dice aquí, ¿no? Es decir, no hemos salido de la crisis, básicamente porque no hemos recuperado los niveles de PIB que teníamos antes. Hay que recordar, digamos, que en el año 2008 el IBEX alcanzó los 16.000 puntos, ¿no? Hoy no llegamos a los 9.000, ¿eh?
¿Qué es lo que ocurrió aquí? Que estamos empezando a salir de una de las crisis más importantes que hubo en la economía española. Es decir, yo creo que, hombre, a mí me gustaría un día echar la cuenta, lo que pasa es que no se puede, pero probablemente en los 3 años de guerra civil la crisis haya sido el doble de lo que fue esta, el doble. Y estamos hablando de 3 años de una destrucción total y absoluta. Por supuesto, solo la crisis... el doble. Solo el doble. Solo el doble. Es decir, un 25% del PIB, por ejemplo, y de la riqueza nacional, que no es exactamente lo mismo. Es más, la crisis del año 29, en comparación con lo que nosotros vivimos aquí, la del año 29 en España, quiero decir, fue prácticamente de juguete en comparación con lo que tenemos ahora. Prácticamente de juguete. Eso para darnos un poco, hacernos la idea de dónde estuvimos... De lo que hemos pasado. De lo que hemos pasado. Pero y con respecto a las cicatrices y con respecto a lo que le preguntaba también a Carmela, ¿se podía haber abordado ese terremoto de una forma diferente? Para que esas cicatrices... O sea, muy probablemente. Es decir, yo particularmente, hombre, yo creo que, ejemplo, en España hubo, hasta ahora, 600.000 desahucios. 600.000. De los cuales, allí entran desde segunda residencia, bajos comerciales, primeras viviendas, plazas de garaje, allí entra todo. Vamos a suponer que 300.000 son primeras residencias. A mí me parece que desde el gobierno, fuese el que fuera, que es un tema abordable. ¿Qué pasa? Que se subestimó incluso la capacidad de generar solidaridades, que a mí me parece absolutamente justas, que tuvo el tema de los desahucios. ¿Que se pudo haber hecho de otra forma? Sí. Y que seguramente, visto desde ahora, los responsables están arrepentidos de no haber tenido la sensibilidad social y política suficiente como para poder abordar esto. Una cosa, no, pero yo quisiera decir 2 cosas. Es muy frecuente en determinados discursos el asunto del viento de cola. Es decir, la economía española mejora porque el precio del petróleo se cae, los tipos de interés están por los suelos, el dólar no sé qué, como si nosotros dentro no hubiéramos hecho esfuerzos ningunos. Y hicimos un esfuerzo descomunal. Nosotros hemos controlado el déficit público, que estaba en un 11, en un 12%, prácticamente hace 4 o 5 años, y que conste que hay que rebajar prácticamente 10.000 millones más el año que viene. Pero aquí se hizo un esfuerzo muy grande. Estamos en lo que es, digamos, autolimitaciones o renuncias en términos de educación, de sanidad, de seguro de desempleo. Y eso está en el haber de los españoles. ¿Qué va a ser Galicia cuando salga? A mí me parece que ponerse como objetivo lo que fue, que no tiene ningún sentido. Es decir, en el año 2007 una burbuja de crédito absolutamente descomunal, 1 millón de viviendas que salían al mercado en el año 7 y en el año 8. Es decir, esa es la España que nos ha llevado aquí. Nosotros no podemos compararnos con la España del año 6, del año 7, del año 8. Entre otras cosas, ¿por qué? Porque en el año 7 nosotros teníamos 4 millones de inmigrantes que ocupaban 3,5 millones de puestos de trabajo. Y probablemente en el 16 o en el 17 de los 4 millones tengamos la mitad. Bueno, vamos a hablar todavía del pasado, esa salida de la crisis, recesión, el término me lo vas a decir tú ahora, Jorge, las cicatrices, para hablar a continuación de qué va a ser Galicia cuando, bueno, con carácter inmediato, a partir de ya, Jorge. Crisis, bien, recesión, cicatrices. La crisis y la recesión, que es todo mezclado, a lo que llevó fue a una situación de desequilibrio, que era un desequilibrio inestable, en el sentido de que iba cada vez a más desequilibrio. Pues bien, ese incremento de desequilibrio se ha parado, pero seguimos en desequilibrio. Eso quiere decir que hay que retornar. Para medir ese desequilibrio, lo primero habría que ver, pues eso, la producción, el Producto Interior Bruto de Galicia, el valor añadido bruto de Galicia, más o menos hoy está en un 5 y pico % menos que hace 9 años. Y yo calculo que la recuperación de eso, con muchísima suerte, llevará 3 o 4 años más como mínimo.
Por lo tanto, en ese sentido, eso es una cicatriz, porque eso afecta ¿a qué? Afecta al empleo. El empleo, un empleo de 18% de paro es algo insostenible, vamos, es inadmisible bajo todos los puntos de vista. Segunda cuestión, el papel en la economía, o sea, los sujetos fundamentales de la economía. Y ahí hay que tener mucho cuidado, porque por un lado están las administraciones públicas, pero las administraciones públicas tienen un papel normativo, o sea, que fija las reglas del juego, que trata o debería de tratar de reducir obstáculos e incrementar facilitadores, tiene un papel inversor en inversiones públicas, que son parte de los facilitadores, y tiene un papel también consumidor, estimulador de la economía. El papel de un equilibrio fiscal a lo bestia ha llevado a un enfriamiento importante de la economía. Tercero, yo creo que lo que queda, la cicatriz mayor que queda, aparte del desempleo que he citado, es la desigualdad. O sea, no cabe la menor duda de que el ajuste a nivel de Estado, a nivel de aquí y a nivel de Europa, ha sido con un reparto injusto. En consecuencia, ha aumentado la desigualdad. Ahora bien, hay otras cicatrices que vienen de mucho más atrás. Galicia tiene una cicatriz enorme, con muy difícil solución, y menos con un PIB bajo, que es, le hace falta inmigración joven para arreglar la demografía, porque con la reproducción propia no se va a arreglar a corto plazo. Ese problema es un problema gravísimo, tan grave como que somos, con el índice de natalidad quizás el más bajo del mundo, Galicia. Segundo, el tamaño de las empresas. En Galicia las empresas, excepto 2, 3 que todos tenemos en la mente, 4, es micro. Con ese tamaño no se puede competir a nivel internacional. También es un problema de atrás, o sea, es un problema que está ahí, es una enorme cicatriz. Tercero, un tejido empresarial maduro. Pero yo al decir maduro no quiero decir que se acabe el naval, se acabe la automoción, no, hay que modernizarlo. Y para modernizarlo hace falta 3 patas, muy claras. Una pata que es la internacionalización, que no estoy hablando ni de Inditex ni de Citroën, estoy hablando de internacionalización de la economía gallega, en su conjunto, a nivel de todas las empresas, un porcentaje muy alto de empresas, y acabo. El papel de la modernización ligado a la diversificación de la actividad productiva y el papel del chicle. O sea, el gran problema del sector, por ejemplo, primario, el agromar industria, es un problema de que no lo estiramos. O sea, de que el valor añadido es muy corto para los recursos endógenos. Somos la potencia más grande de España prácticamente en producción de leche, la potencia más grande de España en pesca, la potencia más grande de España en acuicultura, la potencia más grande de España en rocas ornamentales, la potencia más... Y no. Todo eso, o si quieres, en pasta de papel. Y resulta que en la pasta de papel es una cadena que acaba en la pasta de papel. Bueno, vamos a repasar enseguida en sectores emergentes que a lo mejor mucha gente no asocia con la economía gallega. Nos basamos en un trabajo que hace unos pocos días publicaba en La Voz de Galicia nuestra compañera Manoli Sío. Vamos a ir repasando esos sectores porque a lo mejor a algunas personas les sorprende que Galicia esté teniendo oportunidades de crecimiento por esos sectores. Pero antes de dar paso a esos vídeos, os pido casi un titular de por dónde tendría que ir la economía gallega. José Carlos. Hombre, yo creo que tendría que ir, lo que sería óptimo es que efectivamente fuese por esos sectores de los que se va a hablar dentro de un momento. Sería patético que volviese a tener efectivamente un papel la construcción residencial, ¿no?, como el que tuvo hace 10 años, porque era una cosa que se demostró que no era sostenible y además era una cosa tan depredadora que mejor que haya desaparecido en un cierto sentido. Era tan depredadora sobre el territorio que era insostenible en todos los aspectos. O sea, hay que reinventarse en muchos aspectos. Está claro que hay que reinventarse, pero me anticipo a lo que viene, diciendo que yo creo que es magnífico, ¿no?, que vayan apareciendo esas experiencias, ¿no? Da muestra de que el tejido social está vivo, Manolo, y que esto, que de algún modo, esto que decimos los economistas de la creación destructiva que provocan las crisis, ¿no?, esto tiene algo de cierto, obliga a la gente a espabilarse, ¿no?, y a readaptarse a un mundo hostil. Todo eso es cierto, pero cuidado, porque eso no se improvisa, eso exige toda una cultura y exige unas
estructuras, exige un tejido que no sé si aquí va a... Pero desde luego sería óptimo que fuese por la biotecnología, la por todo. aeronáutica. Sería, Bueno, vamos a seguir a poner esos maravilloso. titulares, pero os lo voy a poner más fácil. Una apuesta, un sector por el que tú apostarías, Manuel. Vamos a ver, eu creo que un país non se pode, coincido con os Achorias, un país non se pode inventar da noite para o día. O sea, de repente Galicia non pode ser a capital mundial da aeronáutica, non? Un país ten que, e o decía Jorge moi ben, un país ten que partir do que son o seu coñecemento, a súa estructura productiva, o que saben facer as súas empresas e os seus traballadores, as actividades donde ten ventaxas competitivas, e o que ten que facer é modernizar e diversificar esas actividades, non? Un sector, por favor, porque despois teremos ocasión. Eu creo que a automoción e o textil son dos sectores moi importantes para o noso país. Carmela, un sector? Dos tradicionais tamén recomendaría ises e dos novos eu penso que na biotecnoloxía hai bastante potencial porque hai un coñecemento científico bastante moi bon. Jorge, un sector? Hai un sector que va a sonar raro. Perdona, falamos do textil agora con moitísima claridade. Hai 20 anos o textil non Luego, tiña nada Fernanda, que ver ca idea que hoxe temos do textil. Te conto unha historia que moitas veces os interesante. sectores tamén, bueno... Luego te conto unha historia sobre eso. Yo, Fernanda, no te voy a decir un sector, porque no. Porque no me da la gana. No, porque sería un disparate. Sería un disparate. O sea, yo no apuesto por ningún sector en particular, sinceramente. Yo apuesto por lo que he dicho antes y añado. Yo, por ejemplo, creo que en lo que Galicia tiene recursos endógenos, tenemos que hacer mucho más, porque tenemos un camino recorrido. Y ahí tenemos los recursos, más que Japón, así en concreto. Entonces, yo en construcción, y voy a citar un sector vilipendiado ya, en construcción creo que hay un campo enorme. ¿En qué? Pues en construcción con nuevos materiales, en construcción de rehabilitación. Galicia es una potencia en rocas ornamentales, en materiales no metálicos, y es una potencia en madera, en transformados de la madera, tablero aglomerado, todo eso, con diseño y tal, es de futuro, porque la construcción, con lo que yo he citado, con las auxiliares, bueno, auxiliares no, sectores arrastrados y el textil orientado a la construcción, sumaban un 30% del PIB gallego. Y una cuestión, mucho más que sector, personas. Y en Galicia yo apuesto... Liderazgos, dices. Personas. Yo apuesto por mejorar enormemente la formación de las personas. Uno, a nivel de emprendimiento, a nivel de empresarios. Tenemos que crear empresarios desde la infancia. Tenemos que crear vocación empresarial desde la formación profesional, desde la universidad. Que no tengamos vocación de funcionarios, sino vocación de emprendedores. Para eso hace falta visión estratégica y hay que educar a la gente a enseñarla a pensar, a razonar, a plantear objetivos. Segundo, dentro de las personas, formación fundamentalmente profesional dual, modelo archiconocido en Alemania y que tiene que dar un resultado extraordinario. Yo apuesto por ese modelo. Tercero, formación sobre todo universitaria con un giro de cambio total. No puede existir 5 facultades de económicas y empresariales, 5 facultades de derecho. Eso es un disparate de localismo enfermizo que ha destrozado la universidad. Y yo, desde luego, también creo que como hay mucha gente con un nivel de cualificación muy bajo, hay que ir a la formación clásica ocupacional, transformándola luego en profesional dual. A ver si Julio es más concreto y me dice un sector. Bueno, yo, hombre, por concretar, que tenemos todavía por un rato. complacerte... A ver, pues por complacerme. Por complacerte a ti, que no a mí. Aunque solo sea por complacerme. Por complacerte a ti, que no a mí. Hombre, yo sumaría a los que se dijeron aquí la acuicultura. Yo creo que ahí hay un... Ahora, dicho esto... Alimentación. A mí me da la impresión de que la economía gallega dentro de 10 años o 15 va a ser muy semejante a lo que es hoy.
¿Qué ocurre? Que muchas actividades que se están haciendo hoy de una manera, dentro de 10 años se van a hacer de otra, y probablemente con contenido tecnológico y en +D muchísimo más alto. Pues vamos a empezar a hablar de esa tecnología, enseguida me cuentas esa anécdota que nos prometías a todos, pero precisamente uno de los sectores que se apunta como importante, en el que Galicia está empezando a aportar cosas, es la biotecnología. Biotecnología. La sinergia entre universidad y empresa en el ámbito de la medicina ha situado a Galicia como la sexta comunidad española en el sector de la biotecnología. Aporta un 5% del total de las compañías y spin-offs especializadas del país. Celtia es el paradigma, su fármaco Yondelis, el primero oncológico descubierto y puesto en el mercado por una empresa española, factura unos 100 millones de euros al año, solo en Europa. Este 2016 empieza a venderse en Japón y Estados Unidos. Hay en torno a unas 200 empresas y microempresas en Galicia, la mayoría muy jóvenes, que emplean a unas 6.000 personas. En el 2014 facturaron unos 235 millones de euros. Bueno, el famoso Yondelis, del que llevamos hablando muchos años ya, que tiene mucho que ver con Pescanova, con el mar, con... empieza... Bueno, con Pescanova, más bien por cuestión familiar. Por cuestión familiar, no, la filosofía, digo, de sacar del mar... sí, es con, que, claro, a eso me refiero. De es que, un territorio en el que al que se acude para pescar, acaba convirtiéndose en otra cosa. Es que, de hecho, los barcos de Pescanova iban a pescar con también. Con las algas claro. marinas, por ejemplo, en Galicia hay un montón de industrias relacionadas con las algas marinas. Unas orientadas a la alimentación, otras orientadas al sellado de las latas de conserva o al sellado de latas de todo tipo, de bebidas de estos botes, etc. Y son empresas que van, vamos, como de un miedo. cañón. Como un cañón. Hay una empresa en Porto Muiños que sirve, bueno, efectivamente. que sirve a los mejores restaurantes del mundo. Sí. La lástima es que del antiguo grupo Celtia, esta empresa que va muy bien, claro, prácticamente la producción y toda la parte de investigación y diseño está en Madrid. Quizás de ese grupo, la que hay que destacar, yo creo que conviene citarla, CZ Veterinaria, que ha hecho temas de vacunas para todo el mundo, y es dentro del Celtia. Y luego vendido a otros, que ahora se llama Lonza, pero pasó por 4 nombres, que es un laboratorio que hace solamente unas fases del proceso productivo. Biotecnología, ¿vemos por aí el futuro, Manuel? O que decía antes, vamos a ver, eu creo que ese tipo de actividades novas teñen que ser impulsadas polos gobernos, apoyadas polas empresas, a universidade ten que colaborar, aí vai haber algún emprego, algún nivel de producción, pero eso, digamos, non vai ser o cuantitativo deste país, ¿no? Son elementos moi importantes nesa vinculación completa, administración, empresa, universidade, pero aí estamos falando de algunos centos de empregos, 1.000, 2.000 empregos, non? Digamos, non va a ser un núcleo central. Manolo, que me acordé ahora. Ese tipo de empresas lo que tienen sobre todo es el efecto de revulsivo dentro del conjunto del tejido empresarial. O sea, que crea clase empresarial. Entonces, eso se mimetiza, y eso favorece la formación. Déjame, te escucho seguido y os escucho seguida, pero vamos a ir avanzando un poco para introducir más sectores nuevos, porque estamos hablando de sectores que a lo mejor tienen estas características que ya estáis comentando. No van a resolver los problemas que tiene en estos momentos la economía española. Comunicación y tecnología. Algunas cosas les sonarán, pero se están haciendo cosas en Galicia como estas. Comunicación y tecnología. Una nueva generación de empresarios y de programadores está situando a Galicia a la cabeza de las startups vinculadas a las nuevas tecnologías. De las 1.700 firmas que responden a este prototipo en todo el país, unas 55 tienen sello gallego. Os vemos unas diapositivas que lo vais a flipar, ¿eh? Están los portales líderes a nivel nacional, como la Nevera Roja de comida a domicilio y sobre todo las aplicaciones para el móvil. Las hay para ayudarnos a aparcar, para buscar compañeros de piso, incluso para abrir el portal de casa. Bueno, pues todo ese mundo relacionado con las nuevas tecnologías, de personas que salen de esas facultades de ingeniería en las que se están haciendo cosas. ¿Y vas a decir algo, Julio? Sí, lo que iba a decir es que a mí me da muchísima pena el desenfoque de la política económica para auxiliar y para apoyar y para fomentar este tipo de empresas, ¿no? Es decir, bueno, por cuestiones mías profesionales,
estoy fundamentalmente en temas de comercio exterior, y es realmente impresionante desde 2005 la cantidad de pequeñas empresas que están exportando cantidades muy pequeñas. Te hablo entre los 500.000 euros y los 2 o 3 millones, que en el año 2008 pues eran 50 y hoy son 200, y si esto sigue así van a ser, digamos, importantísimas dentro de 4 o 5 años. Si se quiere manejar pero son esto, muchas individualidades sumadas, ¿no? son muchas no hay individualidades estrategia, sumadas. no hay estrategia. Es decir, ¿qué es lo que pasa aquí? Que nosotros tenemos una política económica, o sea, frente a este sector, que es el de fomentar la creación de empresas, facilitar el papeleo, no sé qué, dar créditos a la constitución de empresas. Es decir, todo eso a mí me parece que es disparar al aire. Es decir, aquí hay gente que ya estuvo haciendo muchos años un esfuerzo muy importante y está empezando a tener éxito. Y lo que hay que hacer, digamos, es apoyar a estos que se ayudan a sí mismos, para que puedan expandir el mercado. Y esto, digamos, significa reordenar y rediseñar toda la política de expansión exterior. Ejemplo, las embajadas lo que tienen que hacer, por ejemplo, es estar suministrando a estas empresas potenciales clientes en el exterior. Contactos, o cuando un señor que tiene 25 empleados, ejemplo, y está en el sector del mueble y está exportando, que se va a Francia, que vaya a la embajada, que no le digan vuelva usted mañana. O sea, ahí tiene que haber una persona que le diga, oiga, mire, aquí en Francia los que están importando de fuera muebles son fulano, tutano y el otro. Bueno, pues vamos a continuar, Claro. porque satélites de comunicación muy vinculados a lo que está sucediendo en la Universidad de Vigo, probablemente en el conjunto de la economía tengan un carácter casi anecdótico, pero bueno, así de llamativo. Vamos a verlo. Carrera espacial. La gallega es todavía incipiente, pero avanza con pasos firmes. La Universidad de Vigo ha conseguido ya poner en órbita 3 satélites con colaboración de la Agencia Espacial Europea. Tenemos un centro tecnológico propio y muchos investigadores adentrándose en un sector al alza y mueve al año unos 720 millones de euros en toda España. Bueno, como vemos, hablamos de cifras que no son de gran envergadura cuando hablamos del conjunto de la economía y permítame que lo sumemos a otro que tiene que ver con empresas de mayor dimensión, la aeronáutica, que ha dado alguna alegría también a Galicia. Aeronáutica. Los drones continúan siendo el gran filón. Lugo alberga la base del Centro de Investigación Aerotransportada de Rozas, dependiente del Ministerio de Defensa. Por otro lado, despega la aviación civil galaica. La inversión pública y la privada se centran en 2 objetivos: proveer a los 4 mayores constructores, entre ellos Airbus y Boeing, pero también desarrollar una tecnología aeroespacial propia. Bueno, otro sector también que parece que empieza a dar grandes alegrías, Carmela, non sei que perspectiva tes tido dos sectores que estamos poñendo encima da mesa, se as cousas teñen que ir por aquí ou, como decimos, bueno, é un camiño máis, pero que non debe impedir que abandonemos outras cousas máis de sempre, digamos. Penso que é un camiño máis, que hai que aproveitar todas estas oportunidades, pero dende logo non vai ser suficiente porque son pequenas illas, iniciativas moi interesantes, pero que de momento suman moi pouquiño. Si constitúen ese exemplo do que antes falaba Jorge, non? Pero durante esta crise non se aproveitou para cambiar o modelo productivo e falamos moito de que hai que innovar, que tamén se pode innovar nos sectores tradicionais, nos que nós temos máis peso. Bueno, aquí quizáis o máis importante sexa o do automóvil, que non deixa de ser media tecnoloxía, pero non se avanzou nada. O 1,5% das empresas só son intensivas en tecnoloxía, co cal a maioría delas apenas utilizan a innovación. Penso que hai que aproveitar todas as oportunidades e nalgúns destes sectores, eu penso que en biotecnoloxía e ao mellor nesto do aeroespacial hai un poquinho máis de dimensión porque se xunta a capacidade pública e a privada, non? Por exemplo, no sector biotecnolóxico hai moitas empresas pequeniñas xurdidas do ámbito universitario, fundamentalmente como spin-offs, pero tamén hai algunha empresa máis grande, como esas que están localizadas en Porriño, non? E ademais tamén está o papel do sector público como consumidor, como usuario a través do sistema sanitario, non? Entón aí temos un sistema completo con un conxunto de axentes que pode permitir desenvolver un sector, pero penso que non hai que esquecerse do tradicional e o que antes dicía Jorge de aproveitar todos os recursos endóxenos, e aquí no complexo agroalimentario
sentido temos un potencial enorme, pero hai que xerar valor engadido aquí, non quedarnos só nunha parte y José Carlos, nos faltan da los dos, pero cadea. vamos a abrir otra ventana más, que es la que tiene que ver con la energía que produce el mar. Energía del mar. Tenemos los mejores recursos naturales, olas y viento, y también la base tecnológica de un sector naval abocado a reinventarse. La energía eólica offshore es la gran oportunidad para ser líderes en la producción de electricidad en el mar. El Galician Offshore Energy Group es un consorcio que agrupa 36 empresas. Además, el proyecto Magallanes Renovables está construyendo un prototipo capaz de generar energía de un fenómeno abundante en nuestra costa, las mareas. Manuel. Las mareas. No, abundante donde las haya. Está rápido. Empeza su ano... No, vamos a ver. Publicidad encubierta. Quería... No, de encubierta nada. Quería matizarme a mí mesmo. Quero decir, eu antes dixen que en termos cuantitativos de cantidad, de empregos, de facturación, estos son sectores que van a aportar na próxima década pues, unha cifra menor, non? En termos cuantitativos, pero me matizo a mí mesmo dicindo que cualitativamente é moi relevante, non? Quero decir, eu creo que a noticia... Aportan autoestima, que decíades tamén, non? Aportan autoestima. Máis que autoestima, quero decir, un país debe de estar tamén orgulloso de si mesmo, non? Esta noticia que publicaba a voz, non? Dando a coñecer que somos quen de facer cousas, en fin, da vanguarda mundial, eu creo que iso é positivo. Iso ten influencia, sin ninguna dúbida, sobre o resto de sectores, non? Eu creo que en termos cuantitativos son os sectores tradicionais, a alimentación, a pedra, a madeira, o automóvil, o téxtil... Bueno, pero moitos deles parten deso. Claro, pero necesitan alimentarse deso, que esa é a clave. Quero decir que nos necesitamos, se me permites conto a anécdota esta do... Eu fai 25 anos. Participei nunha reunión en Santiago de Compostela do Plan de Recomisión Textil Europeo, o Plan Gretex. O Plan Gretex decía que o textil non tiña sentido en Europa, que era unha industria que viaxaba cara ao sur, que paraba en Galicia, camiño de Marrocos, e que, polo tanto, o que había que facer era como investir cartos da Unión Europea para desmantelar o textil en Galicia. Eu recordo que estaban os responsables... Que ano era, perdona? Fai 25 anos. Era Adolfo Domínguez máis grande que Inditex. Bueno, claro, bastante máis. 25 anos. E recordo, vou citalo aquí porque lle teño... Época de Galicia Moda, todo aquel invento. Sí. Eu vou dicilo porque lle teño moito cariño. Naquela reunión onde había empresarios, os sindicatos, as autoridades europeas, chegou tarde o conselleiro de Industria, Juan Fernández. Cuando Juan Fernández escoitou o que estaban dicindo ali, que se trataba de pechar as empresas do textil en Galicia e a ver como se le convertían as mulleres que traballaban no sector en outras actividades, levantou a reunión. Sí, porque tiña carácter para eso. Tiña carácter e tiña toda a razón. Eso que quere decir? Pois que o sector textil, como automoción, como naval, como calquer sector, se pode modernizar. Bueno, ao final falaremos para rematar do textil, pero tamén está moi asociado a unha singularidade, non? A unha persoa en concreto que, bueno, probablemente era bastante complicado pronosticar que sucedera. Que calquer sector é susceptible de modernizarse, e sobre todo os sectores que producen bens que son o que compoñen a demanda fundamental da sociedade, pois a vivenda, o textil, a automoción, a enerxía, etc. É aí onde hai que introducir a innovación. Pois deixademe, faltas ti, Xosé Carlos, pero unha cuestión nada máis, porque falamos dun dos sectores tradicionais, que a automoción, efectivamente, moi vencellada a Citroën, pero non só, pero tamén hai cousas novas que se están facendo en torno a este sector, que, bueno, pois permiten introducir, como decíamos, esa autoestima tamén aquí en Galicia, ese coche sin conductor, que, por exemplo, se está investigando aquí no noso país. Automoción. Es un sector asentado, pero que no se estanca. Desde Galicia ha partido el primer coche capaz de viajar sin piloto. Están en desarrollo nuevas fórmulas de propulsión alternativas al combustible y la planta viguesa de PSA Citroën, la más importante en Europa de la firma francesa. Es la única en España que fabrica dos modelos eléctricos, las furgonetas Berlingo y las Partner. El Centro Tecnológico de Automoción es un importante aliado. Cosas que tienen que ver con la automoción, pero que trascienden la cadena de montaje tradicional. Espera que me falta eso, José Carlos. Sí, a ver, yo tratando de relacionar
algunas de las cosas que se han dicho ahora al final, ¿no? En este último rato, con una cosa que me quedó pendiente, y es que tú me preguntaste, ¿no? Entonces, ¿en qué te separas de lo que ha dicho Manolo? Y yo, la verdad es que como me preguntaste por las heridas, ¿no? Por las cicatrices, me quedé ahí, ¿no? Está claro que también han aparecido en estos años unas señales, digamos, de que la sociedad está viva, ¿no? Yo creo que es muy importante. Por ejemplo, la capacidad de posicionarse en mercados internacionales, la capacidad de exportar más, ¿no? Todo esto es señal de viveza, ¿no? Y da señales, digamos, positivas de cara al futuro. Entonces yo creo que la aparición de estos sectores, ¿no? No solamente aparecen un poco como estímulos y ejemplo para los demás, como se decía hace un momento, ¿no? Sino que todo esto, en estos sectores, la mortandad probablemente sea muy elevada, ¿no? Porque están sujetos a... bueno, no digamos en eso, las startups, estas plataformas digitales, aquí es una cosa de estar naciendo y muriendo continuamente. Esto es señal de que la cosa no va del todo mal, ¿no? Yo creo que... a ver, este proceso de selección darwiniana, que es una cosa parecida, ¿no? Al final probablemente nos deje algo que después de todo conectará bastante con la historia industrial del país, porque nos acabamos por olvidar, ¿no? Después de algunas retóricas, algunos mensajes un poco demasiado pesimistas sobre lo que ha sido la economía del país, etcétera, que efectivamente aquí ha habido, ya se han mencionado algunas empresas de ese tipo, pero milagros empresariales con una base moderna y tecnológica tan importante como Pescanova, por ejemplo. Sí, que hay que seguir mencionando, claro. O como Barreiros. O como el propio Inditex, tantas veces mencionado aquí, que es un ejemplo. Fue una empresa muy pequeña también. Que en su momento fue una empresa muy pequeña. Yo creo que, desde luego, de todo eso va a quedar, ¿no? Ahora, dicho todo esto, yo creo que al hablar de startups, de empresas muy pequeñitas que nacen en un entorno relacionado con la universidad, todo esto es magnífico, ¿no? Bueno, para mí es mi primera preferencia, desde luego. Ojalá todo eso vaya adelante. Pero eso también puede tener algo de mito. Es el famoso mito del milagro tecnológico de garaje, el mito de Bill Gates, que un señor y aquel otro, Zuckerberg, que se le ocurre una idea genial, 4 amigos y tal, y montan una empresa que acaba teniendo un valor de capitalización inimaginable. Esto también tiene sus peligros, ¿eh? Esto también tiene sus peligros porque es un mito, claro. Vamos al último sector, podríamos poner muchos más, pero hablamos también del textil. En el textil se están haciendo cosas muy modernas también, probablemente tenga que ver con los caminos que está emprendiendo Inditex, pero no solo. Textil. En Galicia ha nacido la empresa de moda más importante del mundo, Inditex, pero lo cierto es que este es un sector ya tradicional en nuestra comunidad. Después de varios reajustes, hay 2 factores que favorecen a nuestras marcas: la relocalización, que está trayendo de vuelta a Galicia y al norte de Portugal a muchos centros de producción que se marcharan a Asia. Y por otro lado, el e-commerce. Las ventas online favorecen la internacionalización de unas compañías que se están poniendo las pilas en su gran asignatura pendiente, la apuesta tecnológica. Bueno, pues efectivamente, el textil, un sector tradicional en Galicia que ha entrado en un territorio nuevo como consecuencia de las barbaridades de los datos que tienen que ver con Inditex. Tiene el textil, como por citar el textil, dos aspectos que hay que valorar de una forma un poco distinta. El primero es: el textil tiene una parte que es intensiva en mano de obra, y hay una parte que es el cogollo, que es el diseño, la moda, etc., ¿no? Y la parte intensiva en mano de obra, que da mucho empleo, se deslocalizó por temas de precios, ¿no? De costes, mejor. Ahora se está produciendo una relocalización. Bien, en el textil, por ejemplo, hay una nueva línea muy importante que está dando mucho trabajo, que es la de complementos. Por ejemplo, si pensamos en Bimba y Lola, por citar... no solo tiene complementos, Bimba No, pero por citar, Bimba y Lola, los hermanos de Adolfo Domínguez empezaron muy fuerte con el tema... son las sobrinas, en realidad. Bueno, pero Bimba y Lola son las sobrinas, pero digo, los complementos empezaron los de Lonia más fuerte
que el propio Adolfo. ¿no? Inditex, lo fuerte aún no es, va a ser también complementos. Quiero decir que van a derivar hacia ahí. Pero yo quería poner unos ejemplos de lo que hablábamos antes. La expansión, el pelotazo siguiente, si se me permite la expresión de Inditex, probablemente tenga que ver con la expansión del comercio electrónico en China. Ahí va yo. Lo que yo quería era cómo lo que a veces vemos como un sector nuevo, lo tenemos que tratar como una actividad transversal. Por ejemplo, las tecnologías de información y comunicación tienen en este momento, aparte de la innovación que supone, y lo de la nevera roja, etcétera, es el tema de comercio, el tema de turismo, el tema de logística y transporte, el tema de ocio, el tema de deporte, el tema de diseño, el tema de diseño ligado al agromar alimentario, el tema de diseño ligado al textil. Todo eso son las TICs. Pero claro, las TICs hace falta un empujón y luego esa transversalidad. Otro aspecto, los bienes de equipo. Galicia nunca tuvo bienes de equipo. La industria alimentaria, la industria de automoción, la industria del naval, etcétera, todo, absolutamente todo, se manejan con bienes de equipo importados. Hubo una etapa en que se hicieron bienes de equipo. Eran los hermanos Rodríguez, eran las calderas del Vulcano, eran las turbinas de Astano, eran los motores de Barreras. Murió. Hay que volver al valor añadido. Es que no podemos ser simplemente un rompecabezas. Lo que está diciendo Jorge, si se plantea de otro modo, es el centro de la cuestión. Es decir, nosotros aquí somos un país, España en general y Galicia en particular, muy intensivo en mano de obra. Somos enormemente intensivos en mano de obra. Y lo que tú, o sea, la falta que tú echas de los bienes... A pesar de los que somos. A pesar de los que somos. Y fabricar bienes de equipos es una industria intensiva en capital, cosa que nosotros no tenemos. Bueno, pues queríamos inyectar un poco de optimismo este inicio de año. Es que tenemos... Una cifra que es muy importante. La producción, perdón, la producción no, el valor añadido bruto, no la producción, del conjunto de las empresas privadas gallegas en el año 2007 era 44.000 millones de euros. Esto es muy importante porque el valor añadido bruto de Galicia llegaba a 54.000 con la parte pública, ¿no? Entonces, el volver a recuperar eso, que perdimos el 5 o 6%, es muy importante. Y para hacer eso hace falta mucho empleo. Y para hacer mucho empleo hace falta los cerebrinos que hagan esas cositas que son revulsivos y luego los trasladarlo a. Bueno, pues dejadme que haga una especie de enlace de esta primera parte con la segunda, que tiene que ver con algo que también se dice mucho estos días. ¿De qué manera influye la situación política en el progreso económico? Y os pido casi a modo de titular también, José Carlos, ¿se necesita mucha estabilidad política para que esa recuperación o ese fin de la recesión se consolide, o esto ya va por sitios distintos? Empiezo por ti. Bueno, la inestabilidad política desde luego no es la mejor. ¿O qué entendemos por inestabilidad política? Bueno, esto sí que no sería para un titular. Pero si lo que me pides es un titular, la inestabilidad política es un camino pésimo, ¿no? Sobre todo en un entorno de la economía internacional lleno de incertidumbres, que en algunos casos van a más. O sea, interesa que esto se quede claro cuanto antes, de quién va a ser el próximo presidente de España, quiero decir. Hombre, eso sería una condición importante, ¿no? Sí, pero desde luego no parece que vaya a ser inmediato. Pero entonces, si eso no se produce, bueno, eso tendría un coste. Que vaya, exactamente, va a tener un coste. Eso tendría un coste, pero yo es que creo que también ha tenido un coste, mi posición desde hace bastante tiempo, creo que también ha tenido un coste la sobremayoría que ha habido hasta ahora, que ha impuesto una política que, entre otras cosas, se ha demostrado que es insostenible políticamente y que tiene un segundo efecto, y es que es insostenible también, por ser insostenible políticamente, como se está demostrando, es insostenible también económicamente. El modelo de política económica, general que se ha hecho en el país en los últimos años, de manera que estamos metidos en un nudo. Pero a tu pregunta inicial, desde luego, ¿la inestabilidad tendrá un coste? Seguro que tendrá. Claro, se apela muchas veces a ese año y pico que estuvo Dinamarca sin gobierno, ¿no? Perdón, Bélgica, y que no tuvo grandes consecuencias para su economía, ¿no? Ni siquiera para su Estado, claro, que desde un punto de vista territorial está complicado como el nuestro, eso es verdad.
Hombre, yo añadiría algo ahí, ¿no? Es decir, lo de la inestabilidad, los campeones son los italianos, ¿no? Claro. Y sin embargo, el país funciona bien. Ahora, ¿qué es lo que ocurre? Que los italianos están acostumbrados a un hábitat que es un ecosistema que es absolutamente inestable. Lo decía Felipe González. Y entonces, decía, ¿qué ocurre? No somos italianos. Y que decía que mientras lo que son las grandes empresas, lo que es Olivetti, Fiat, Ferrari. O sea, Ferrari es una empresa muy pequeña, pero vamos, o sea, la banca, funcionan sin ningún problema, porque están acostumbradas, están afeitas a eso. O sea, no hay ningún problema. Lo que está por ver todavía en el caso español es que los mascarones de proa importantes que tenemos aquí, que son muchos y muy poderosos, desde la banca, telefonía, energía, petróleo, etcétera, etcétera, que sean capaces de funcionar bien en un medio ambiente claramente inestable, que en el caso español, digamos, es algo raro. Porque hasta ahora nunca se dio una situación así. No, claro, como quien decía, hubo 40 años de estabilidad total. Sí, no, y después 35, que tampoco... Vamos a ver, lo que no cabe la menor duda es que lo estamos ya viendo ahí. O sea, nosotros en España, en los últimos 8 meses, el último año, el índice de la bolsa, el IBEX... ¿Pero tú relacionas lo que está pasando con el IBEX con la situación política? Mundial y española. Quiero decir, a nivel mundial, que es el entorno general de España, y a nivel europeo, hay factores que están condicionando muchísimo la economía española. Hoy es todo interdependiente. Ahora, tú me preguntas por lo de España, sí, pero déjame ir desde atrás muy rápidamente. Tenemos 30 segundos. Muy rápidamente. China China crecía al 12%. Ahora está creciendo al 5%. Brasil crecía al 5%, ahora está creciendo al menos 2%. Rusia crecía al 4%, ahora está creciendo al menos 5%. Todo eso afecta a la economía mundial. El tema del petróleo, aparentemente bueno para los importadores, tiene una parte mala. Hablamos de la situación política. Sí. Es que el tema del petróleo también tiene un componente político, pero... No, digo desde España. No, pero voy a España. En el tema del petróleo, evidentemente, para dejar eso fuera, el tema del petróleo tenemos un problema muy serio y es que reduce liquidez en la economía mundial. Y el tema del tipo de cambio, que también nos afecta. Ahora, en España, mira, yo estoy convencido de que el tema catalán, los resultados de las elecciones, la dificultad para formar un gobierno, eso está influyendo decisivamente en la última etapa de caída del IBEX. ¿Por qué lo digo? Porque en Europa, el Eurostoxx, en el conjunto del año, subió un poquito. En España el IBEX bajó un 7%. Eso es un dato. Y hay otro dato también muy importante. La prima de riesgo en España llegó a 98, hoy está en 127. No, es un tema muy importante. España ha estado 20 puntos por debajo de la prima de riesgo italiana, ahora está por encima. Esas son cosas que obedecen algo, ¿no? A inestabilidade non favorece o crecemento económico, sobre todo nun contexto como no noso, non que non estamos habituados a convivir con esa inestabilidade. Pero igual que antes se falaba de que o noso tecido empresarial é moi pequeno, bueno, pois en Europa tampouco hai moitísimas grandes empresas, non difire tanto o tamaño empresarial, pero sí están acostumados a cooperar máis. Pois lle tocará cooperar ao tecido empresarial e ao ámbito público e aos políticos tamén. Eu sí querería dicir, xa para finalizar, que dentro desta crise eu tamén notei a ausencia de políticas estratégicas de planificación, bo diagnóstico para actuar nos principais sectores, nos sectores máis afectados pola crise, non? Quizáis aquí casi só se actuou sobre o sector do automóvil, que era moi estratégico dende a perspectiva da demanda, non? Sabe lo que pasa? Que hai planes estratégicos en Galicia, dabondo. Non os leyó ningún consellero, ningún director general. Pero hai que implementarlos, non valen Manuel, só ya para rematar, ya para poner ese enganche con la segunda parte del programa. Relación de la situación política a la que se apela tanto estos días, sobre todo desde determinado ámbito del arco político, digamos. La relación de inestabilidad política con crisis económica. Eu vou directo á materia. Eu creo que existe unha lectura interesada sobre a inestabilidade que ven por parte do Partido Popular, que está interesado en crear ese espectro para favorecer no seu proxecto político. Eu creo que a capacidade real que ten un goberno nacional
na terminoloxía dos economistas, en España, dentro do ámbito europeo, é moi, para actuar sobre a economía, é moi reducido, non? Para ben e para mal. Para ben ou para mal. Porque entón, quero decir, Fernanda, pero eso, quero decir, eso redime de culpas a todo o mundo. Fernanda, vou decirlo mellor. Claro, é que eso... Vou decirlo mellor. A capacidade que ten un goberno da Unión Europea a curto plazo, o sea, no plazo de 6 meses, dun ano, de incidir sobre a súa economía está moi mediatizado, porque a política monetaria, a política, o que estaba falando... La política fiscal la tiene el... Política monetaria, política fiscal... Pero Fernanda non pregunta por eso. Espera, a política, xa sei do que pregunta, a política orzamentaria, todo eso está marcado. As actuacións do goberno teñen, como decía Carmela, se actúas a medio ou longo prazo. Nese sentido, o goberno que saia da investidura en España non vai tomar decisións radicais que muden en 6 meses o panorama, ni nun sentido ni doutro. A economía do país, as empresas do país, a vida económica do país, o ciclo económico no que estamos non está esperando a que exista un ministro de Economía. É certo que se unha situación se prolonga, se pudre, acaba xerando, digamos, unha contaminación con decisións económicas. É que teño que rematar xa, pero Xosé Carlos, querías rematar con algo? Un apunte. Cando eu falaba antes de que a política levada adiante nos últimos anos se demostrou que non é sostenible e o equilibrio político rompeu, non me refería solamente a España, en España de unha maneira moi manifiesta, pero isto está ocurrindo en general en toda Europa, desde logo en toda Europa do Sur, non? Donde aparecen os factores de inestabilidade que hai nada de tempo non habían por ningún lado, non? Aquí temos unha dificultade clara para formar goberno, pero en Portugal se formou un goberno que non sabemos se vai durar toda a legislatura. Bueno, primeiro foi un e despois foi outro. Claro, pero esta inestabilidade política aparece en outros moitos países que están mudando de goberno e están aparecendo forzas que polo menos anti-europeas son. Estamos falando de que os nosos veciños franceses pode aparecer na próxima elección presidencial como primeira forza un partido que, aparte de todo odioso que poda ser en moitos aspectos, é radicalmente anti-europeo. Isto pon en cuestión... Isto quere decir, permíteme, solamente termino, que como tantas veces ocurre en moitos aspectos da vida, isto tamén, en esta situación de dificultade na que está obvia, na que está neste momento a política española, que non sabemos exactamente como se vai formar goberno e de que maneira, non, tamén crea unha oportunidade, porque a situación política na que estamos, a situación da política económica, os refiro a eso, na que levamos nos últimos anos, non tiña a posibilidade de continuar. Aquí, en outros países. Eso hai que darlle unha alternativa. E quizá neste contexto, esa alternativa se fai posible. Bueno, en cualquier caso, momentos apasionantes para estar aquí analizándolos. Nuestra vocación, como decíamos hoy, era empezar el año abriendo una ventana de oportunidad, mirando hacia nosotros mismos y tratando de dirimir por dónde van a ir las cosas en los próximos tiempos. Carmela Sánchez, un placer haberte recibido en esta mesa. Espero que vuelvas a participar con nosotros en estas tertulias de locos. Igualmente, moitas gracias por acompañarnos. Vamos a hacer una pausa, enseguida retomamos el hilo de la actualidad, que como saben hoy han pasado cosas, entre otras una infanta de España, una hija de un rey sentada en el banquillo de los acusados. Volvemos enseguida y recibimos a Domingo San Pedro.